Descubrí que mi esposa tenía una doble vida. Lo que hice después te sorprenderá, mi vida parecía perfecta. Al menos, así es como la describiría cualquier persona que la viera desde fuera. Tenía una esposa maravillosa, Sara, con la que había estado casado durante 10 años. Nos conocimos en la universidad y, desde el principio, sentí que éramos la pareja ideal. Nos apoyábamos mutuamente, teníamos metas compartidas, y con el tiempo construimos una vida cómoda juntos. Una casa en los suburbios, buenos empleos y amigos en común. Nada en nuestra vida daba señales de que algo pudiera estar mal. Sin embargo, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que normalmente no les hubiera prestado atención, pero que, una vez las noté, comenzaron a unirse en un patrón inquietante. Recuerdo claramente la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Fue una tarde de domingo, mientras Sara y yo estábamos en casa. Ella recibió un mensaje en su teléfono, y por alguna razón, se levantó rápidamente y se fue al baño para responderlo. No era algo extraño que recibiera mensajes, pero su comportamiento me dejó con una sensación extraña. ¿Por qué necesitaría esconderse para contestar? Lo dejé pasar en ese momento, convenciéndome de que estaba exagerando, que probablemente era algo sin importancia. Pero en las semanas que siguieron, empecé a notar otros pequeños cambios. Sara comenzó a llegar más tarde del trabajo de lo habitual, siempre con excusas convincentes, reuniones inesperadas, trabajo extra, o compromisos con sus compañeros de oficina. Al principio no le di demasiada importancia. Después de todo, ambos teníamos trabajos exigentes, y yo mismo había tenido semanas ocupadas en las que llegaba tarde a casa. Sin embargo, una noche, mientras preparábamos la cena juntos, me di cuenta de algo más inquietante. Sara había cambiado la contraseña de su teléfono. No es que yo estuviera revisando su teléfono regularmente, pero siempre habíamos sido abiertos el uno con el otro, y cambiar la contraseña sin decirme nada se sentía extraño. Cuando le pregunté sobre esto, me dio una respuesta rápida y despreocupada, diciendo que había leído en alguna parte que era una buena medida de seguridad. Pero su tono era diferente, como si estuviera tratando de restarle importancia a algo más grande. A medida que los días pasaban, mis sospechas aumentaron. Sara, que siempre había sido transparente conmigo, ahora parecía más reservada. Empezó a hablar menos de su día a día, y cuando lo hacía, sus historias eran veigas, casi como si las estuviera inventando sobre la marcha. Las llamadas telefónicas que recibía en casa también comenzaron a ser más frecuentes y más privadas. Cada vez que sonaba su teléfono, salía de la habitación o iba al baño. A veces, incluso la veía susurrando mientras hablaba, algo que nunca había hecho antes. Mi mente comenzó a llenar los vacíos con las peores posibilidades. Pensé que tal vez estaba teniendo una aventura. Las señales estaban ahí, los mensajes ocultos, las llegadas tarde, el cambio de comportamiento. Pero, por alguna razón, no podía aceptarlo completamente. Esta era la mujer con la que había construido mi vida, mi compañera. Nunca habría esperado algo así de ella. Decidí confrontarla una noche, tratando de mantener la calma. No quería acusarla de nada sin pruebas, pero necesitaba respuestas. Sara, últimamente te he notado algo distante, comencé, mientras cenábamos juntos en la mesa del comedor. Sé que ambos estamos ocupados con el trabajo, pero siento que hay algo que no me estás contando. Ella me miró por un segundo, con una expresión que no había visto antes, una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa suave. No sé de qué estás hablando, respondió, tomando un sorbo de vino. Es solo que el trabajo ha sido más demandante últimamente, y tal vez estoy más cansada. No hay nada de qué preocuparse. Quise creerle, quise pensar que todo estaba en mi cabeza, que estaba imaginando cosas donde no las había. Pero su respuesta, aunque parecía convincente, no disipó mis sospechas. Había algo en su tono, en su manera de evitar mirarme directamente a los ojos, que me decía que no me estaba diciendo toda la verdad. Esa misma noche, cuando ella se fue a dormir, me quedé despierto en el sofá, con una sensación inquietante en el estómago. Sabía que había algo más, pero no sabía qué. Me prometí a mí mismo que no iba a ser ese tipo de esposo que revisa el teléfono de su esposa o la sigue para descubrir lo que está haciendo. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Algo no encajaba. Días después, mientras Sara estaba en la ducha, vi su teléfono en la mesita de noche. Estaba desbloqueado. Sentí una hulida de culpa al solo pensar en la idea de revisar su teléfono, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo, que necesitaba respuestas. Me acerqué lentamente, y aunque mi mano temblaba, lo tomé. Al principio, todo parecía normal: mensajes con amigos,
correos del trabajo, nada fuera de lo común. Pero cuando llegué a una conversación en particular, algo llamó mi atención. Era un número desconocido, y el tono de los mensajes era raro. Más íntimo de lo que hubiera esperado de una conversación normal. Alguien le enviaba mensajes regularmente, preguntando sobre su día, diciéndole que la extrañaba. Pero lo que más me sorprendió fue la última frase que leí. No puedo esperar para verte el viernes. Estoy contando los días. Mi corazón se detuvo. No supe qué hacer en ese momento. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Sara no solo me estaba mintiendo sobre dónde iba después del trabajo, sino que claramente había alguien más en su vida. Cerré el teléfono rápidamente cuando escuché el agua de la ducha detenerse. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, sus llegadas tarde, sus mensajes en secreto, el cambio en su comportamiento. Todo apuntaba a una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, una cosa me quedaba clara, este no era el comportamiento de alguien que simplemente estaba teniendo una aventura. Sentía que había algo más, algo mucho más profundo. Sara estaba llevando una vida completamente diferente, una vida que yo ni siquiera había imaginado. Y lo que hiciera después cambiaría nuestra relación para siempre. Después de descubrir aquel mensaje que hablaba de una reunión el viernes, sentí como si el mundo entero se tambaleara bajo mis pies. Tenía una mezcla de emociones, rabia, tristeza, confusión, pero sobre todo, incredulidad. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Mi esposa, la mujer con la que había compartido una década de mi vida, no solo me estaba engañando, sino que parecía llevar una vida completamente paralela, y yo no tenía ni idea de quién era esa otra persona que le escribía. No pude dormir esa noche. Me revolvía en la cama, mi mente corriendo en círculos. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del mensaje que leí regresaban a mi cabeza. No puedo esperar para verte el viernes. ¿Qué planeaba hacer el viernes? ¿Con quién se iba a encontrar? Sentía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, mientras Sara me daba un beso distraído antes de irse al trabajo, sentí un nudo en la garganta. Quería confrontarla, gritarle, pedirle explicaciones, pero algo me detuvo. Decidí que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba más información. Si realmente había algo más, si Sara llevaba una doble vida, tenía que descubrirlo completamente antes de hablar con ella. Así que, por primera vez en mi vida, decidí seguir a mi esposa. El viernes, me tomé el día libre en el trabajo y esperé pacientemente en casa. Sabía que Sara saldría a la misma hora de siempre, y cuando finalmente lo hizo, me aseguré de mantener una distancia segura para que no me viera. La seguí en mi coche, sintiéndome como un espía en una película de suspense, aunque el nudo en mi estómago me recordaba que esto era mucho más personal. Sara no fue a su oficina. En lugar de eso, condujo hacia una parte de la ciudad que no frecuentábamos, una zona más apartada y desconocida para mí. Aparcó frente a un café pequeño y modesto, nada lujoso ni llamativo, lo que me sorprendió considerando lo bien que conocía sus gustos. La observé entrar y, después de unos minutos, un hombre llegó. No lo conocía. No era un compañero de trabajo ni uno de nuestros amigos. Era un desconocido. Mi corazón latía con fuerza mientras los veía sentarse juntos en una mesa. Parecían estar en una conversación profunda, y aunque no podía escuchar lo que decían, sus gestos lo decían todo, sonrisas, maraadas cómplices. Había algo entre ellos. Pasé los siguientes 30 minutos observando, sin atreverme a acercarme. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Desde cuándo había estado sucediendo esto? Pero lo que sucedió después fue lo que realmente me dejó sin aliento. Cuando terminaron de hablar, Sara y el hombre salieron del café. Ella lo miró con una mezcla de nerviosismo y confianza, y luego sucedió algo que nunca habría esperado. En lugar de abrazarse o besarse como una pareja en una aventura, ambos caminaron juntos hacia un coche. Un coche que no era el de Sara. Abrió el maletero, y dentro había una bolsa grande, como si fueran documentos o algo importante. Sara la tomó y el hombre le dio algo en mano, algo que parecía dinero. Mis ojos se agrandaron. Esto no era una aventura. Era algo mucho más grande, algo oscuro. Me quedé congelado, observando la escena. Sara se subió a su coche y el hombre se fue en la dirección opuesta. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Era parte de algún tipo de transacción ilegal? En ese momento, todas mis teorías sobre una simple infidelidad se desvanecieron. Estaba claro que había una segunda vida de la que no tenía ni idea, pero ahora sabía que involucraba algo más que mentiras románticas. Esto era más serio. Mucho más serio. Volví a casa con el estómago revuelto. Mi cabeza no dejaba de girar en torno a lo que acababa de presenciar. ¿Qué tipo de acuerdo era ese? ¿Estaba involucrada en algo peligroso?
Por primera vez, sentí que mi vida podría estar en riesgo, y no solo mi matrimonio. Intenté calmarme, decirme a mí mismo que tal vez era algo inofensivo, pero lo que vi esa tarde no dejaba lugar a dudas. Sara estaba involucrada en algo turbio. Esa noche, cuando regresó a casa, Sara actuaba como si todo fuera normal. Se comportaba de manera natural, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Eso fue lo que más me inquietó. ¿Cómo podía mentirme con tanta facilidad, vivir esta doble vida sin que yo lo sospechara? La rabia que había estado conteniendo comenzó a aflorar, pero me obligué a no confrontarla aún. Necesitaba más respuestas antes de enfrentarla, y sabía que había una manera de obtenerlas: su teléfono. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, me levanté sigilosamente y busqué su teléfono. Había memorizado el patrón de desbloqueo cuando accidentalmente lo vi días atrás. Sabía que era una invasión de su privacidad, pero estaba más allá del punto de sentirme culpable. Tenía que saber qué estaba sucediendo. Revisé sus mensajes con el hombre del café, esperando encontrar algo que pudiera explicarlo todo. Lo que encontré fue aún más inquietante. Los mensajes hablaban en códigos, haciendo referencia a entregas, paquets, fechas límite. No había menciones de romance, ni frases cariñosas, solo conversaciones de negocios, pero no era el tipo de negocios que esperaba de alguien como Sara. Había referencias a personas que no conocía, lugares que nunca habíamos visitado juntos, y transacciones que claramente involucraban dinero. Era como si estuviera leyendo el teléfono de una completa extraña. ¿Cómo había llegado mi esposa, la mujer con la que había compartido 10 años de mi vida, a este punto? ¿En qué estaba metida? Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Estaba claro que mi matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿La confrontaba? ¿Iba a la policía? Seguía investigando hasta descubrir la verdad completa. Pero lo que más me aterraba en ese momento era no saber en qué me estaba metiendo. Lo que había comenzado como una sospecha de infidelidad había revelado algo mucho más siniestro. Después de descubrir los mensajes crípticos y la inquietante transacción entre Sara y el hombre desconocido, me quedé en la oscuridad, contemplando el teléfono en mis manos. Tenía más preguntas que respuestas. Mi esposa, la mujer que creía conocer mejor que a nadie, estaba involucrada en algo que no solo rompía la confianza entre nosotros, sino que también parecía peligroso. Y yo, sin saber exactamente en qué me estaba metiendo, sentía que todo mi mundo comenzaba a desmoronarse. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidí que necesitaba más pruebas, más información antes de confrontarla. Si realmente estaba metida en algo ilegal, no podía simplemente preguntarle sin que ella se cerrara o destruyera la evidencia. Sabía que tenía que ser meticuloso y astuto. Cualquier movimiento en falso podría ponerme a mí y tal vez a ella en una situación peligrosa. Al día siguiente, mientras ella se preparaba para ir a trabajar, observé cada uno de sus movimientos. El hecho de que actuara con tanta normalidad, sabiendo lo que estaba haciendo a mis espaldas, me provocaba una sensación de inquietud. ¿Cómo podía ser tan fría? Me hacía preguntarme cuántas otras veces había mentido, cuántas otras veces había ocultado sus secretos detrás de esa fachada de esposa perfecta. Decidí que tenía que saber más sobre el hombre con el que se había reunido. Las referencias en los mensajes, los pagos, las entregas. Todo apuntaba a que este hombre no era solo un compañero de trabajo ni un simple conocido. Pero si iba a descubrir la verdad, necesitaba saber quién era y qué relación tenía realmente con Sara. Esperé hasta que se fue al trabajo para volver a revisar su teléfono, esta vez con más detalle. Empecé por su lista de contactos, buscando nombres que no reconocía, y finalmente encontré el número que había visto en los mensajes. No tenía un nombre guardado, solo un número. Inmediatamente, busqué maneras de rastrear ese número en línea, esperando encontrar algo. Lo que descubrí me dejó más inquieto. El número estaba registrado bajo un nombre falso en una base de datos pública. Era una clara señal de que esta persona no quería ser encontrada fácilmente. Hice una búsqueda rápida en redes sociales, pero no encontré nada útil. Decidí que, si quería respuestas, tendría que acercarme más, entrar en el mundo en el que Sara estaba metida, aunque eso significara ponerme en riesgo. Mientras tanto, los días pasaban y mis sospechas crecían. Sara seguía actuando como si todo fuera normal, pero yo ya no podía ver su vida del mismo modo. Cada vez que me sonreía, sentía una mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo había podido ocultar esto durante tanto tiempo? ¿Y en qué estaba involucrada realmente? El siguiente viernes, decidí tomar un paso más allá. Sabía que tenía que seguirla nuevamente, pero esta vez, necesitaba respuestas claras. Me armé de valor,
Preparé una pequeña grabadora para tener evidencia si las cosas se complicaban, y la seguí cuando salió del trabajo. Al igual que la vez anterior, no fue a su oficina. Esta vez, condujo hacia un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, un lugar mucho más discreto que el café donde se había reunido antes. Aparqué a una distancia prudente y la observé desde el coche. Ella salió de su vehículo con una bolsa en la mano, y al poco tiempo, el mismo hombre que vi la semana pasada apareció. Intercambiaron pocas palabras y entraron juntos al almacén. Esperé en el coche durante lo que me parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos 20 minutos. Mi mente no dejaba de imaginar todo tipo de escenarios. Finalmente, salieron, pero esta vez algo había cambiado. El hombre tenía una expresión mucho más seria, y Sara, aunque trataba de parecer tranquila, no pudo ocultar el nerviosismo en su rostro. Vi cómo se dirigía a su coche, pero en lugar de marcharse de inmediato, se quedó sentada por un momento, mirando el volante, como si estuviera tratando de reunir fuerzas. Parecía estar luchando con algo internamente. Tal vez la presión de mantener su doble vida la estaba alcanzando. Cuando finalmente se fue, decidí seguir al hombre. Quería saber más sobre quién era y qué estaba haciendo con Sara. Lo seguí durante varios kilómetros, siempre manteniéndome a una distancia segura. Finalmente, se detuvo en un pequeño edificio de oficina sin nombre, casi escondido entre otros negocios anodinos. Observé desde mi coche cómo el hombre entraba en el edificio y luego, decidí acercarme. Tenía que saber qué estaba ocurriendo, aunque una parte de mí me advertía que me estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pero ya estaba en esto. No podía dar marcha atrás. Entré al edificio y descubrí que no era un lugar normal. No había una recepción visible, solo una serie de puertas cerradas y un pasillo estrecho. Caminé con cautela, tratando de escuchar cualquier cosa que pudiera darme pistas. Entonces, escuché voces provenientes de una de las oficinas al final del pasillo. Me acerqué en silencio y me agaché, escuchando lo que parecía ser una conversación tensa. No pude distinguir todas las palabras, pero lo que escuché fue suficiente para ponerme los pelos de punta. No podemos seguir manteniéndolo en secreto por mucho tiempo. Alguien va a empezar a hacer preguntas. No te preocupes, ella lo tiene todo controlado. La próxima entrega será la última, y después nos largamos. Mi corazón se aceleró. Ella. Estaban hablando de Sara. ¿Y de qué entrega estaban hablando? Estaba claro que esto no era simplemente un asunto romántico. Estaban involucrados en algo mucho más turbio, algo que podría costarles la libertad, o algo peor. Decidí que ya tenía suficiente. Volví sigilosamente a mi coche y me marché antes de que alguien me viera. Sabía que lo que había descubierto no solo afectaba mi relación con Sara, sino que podría ser peligroso para mí si seguía investigando. Ahora tenía una decisión que tomar: confrontar a Sara de una vez por todas o seguir jugando el papel de esposo que no sabe nada hasta que pudiera entender completamente lo que estaba ocurriendo. Pero lo que había escuchado me dejó claro que no tenía mucho tiempo. Si la próxima entrega iba a ser la última, tenía que descubrir qué estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Con el descubrimiento de que Sara estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado, la sensación de urgencia se volvió insoportable. No podía seguir actuando como si todo estuviera bien. Sabía que me estaba acercando a una verdad peligrosa, y no tenía mucho tiempo antes de que ocurriera la última entrega de la que había escuchado hablar en aquella oficina. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Estaba mi vida en peligro? ¿Sara estaba metida en algo tan serio como para arriesgarse de esta manera? Todo apuntaba a que estaba siendo manipulada, o, peor aún, que formaba parte de algo ilegal desde el principio. Ya no sabía qué pensar, pero lo que sí sabía era que tenía que actuar pronto. Esa noche, cuando Sara llegó a casa, noté algo diferente en su comportamiento. Estaba más distante de lo habitual, y aunque trataba de disimularlo, sus ojos reflejaban preocupación. Mientras se cambiaba de ropa, vi cómo se detenía frente al espejo del dormitorio, inmóvil por unos segundos, como si estuviera reflexionando profundamente. La imagen de ella, antes la persona en la que más confiaba en el mundo, ahora me resultaba ajena. Decidí que no podía esperar más. Esa misma noche, tenía que confrontarla, aunque no tuviera todas las respuestas. Me senté en la sala, con las luces apagadas, esperando el momento adecuado. Cuando salió del baño, la llamé. Sara, tenemos que hablar. Ella se detuvo en seco. Vi cómo tensaba los hombros, como si supiera que este momento inevitable había llegado. Lentamente, se acercó al sofá y se sentó frente a mí. Su rostro estaba en blanco, pero en sus ojos había algo que delataba una mezcla de miedo y resignación. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, aunque claramente sabía lo que venía. Inspiré profundamente.
Era ahora o nunca. Sé que me has estado mintiendo. Y sé que no es solo una infidelidad, Sara. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Te he estado siguiendo. Vi cómo te encontraste con ese hombre, y sé que estás involucrada en algo más que una simple aventura. Quiero saber la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara me miró, sus ojos recorriendo mi rostro como si intentara encontrar alguna señal de que estaba bromeando, de que no lo sabía todo. Pero cuando se dio cuenta de que yo estaba completamente informado, sus hombros cayeron, y su mirada cambió de resignación a tristeza. No sabes en lo que te estás metiendo, susurró finalmente. No deberías haberme seguido. ¿Qué es lo que está pasando?, le pregunté, tratando de mantener la calma. No te lo estoy pidiendo como tu esposo. Te lo estoy pidiendo como alguien que merece la verdad. Si estás en peligro, tenemos que enfrentarlo juntos. Pero si estás haciendo algo ilegal, necesito saberlo. Sara bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. No quería que descubrieras esto, dijo, su voz temblando. Pensé que podía mantenerte al margen. Que si lo hacía bien, nunca te darías cuenta. ¿Mantenerme al margen? ¿De qué, Sara? Finalmente, levantó la mirada y me enfrentó. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. He estado trabajando con ese hombre, porque tengo deudas. Grandes deudas. Y la única manera de salir de ellas era hacer estos trabajos para él. No podía creer lo que estaba escuchando. Sara, mi esposa, estaba envuelta en una red de deudas y actividades ilegales para pagarle a alguien que claramente no era una persona confiable. Deudas, repetí, incrédulo. ¿Qué tipo de deudas podrían llevarte a esto? Tienes un trabajo. Tenemos una vida estable. Como no supe nada de esto. Nunca quise involucrarte, dijo, su voz apagada por el peso de la culpa. Todo empezó hace un par de años. Tomé algunas malas decisiones financieras, y cuando las cosas empezaron a complicarse, traté de solucionarlo yo sola. Pero entonces las deudas crecieron, y ese hombre apareció ofreciendo ayuda. Hizo una pausa y respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Al principio solo era algo pequeño, nada ilegal. Pero después se volvió más y más oscuro. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya estaba demasiado metida. Él tiene conexiones, y no podía simplemente dejarlo. Me amenazó, dijo que si no hacía lo que pedía, arruinaría mi vida, y la tuya también. Mi mente trataba de procesar lo que me estaba diciendo. El nivel de desesperación que debió haber sentido para llegar a este punto era inimaginable. Sin embargo, algo seguía sin encajar. ¿Qué clase de trabajos estás haciendo para él, Sara?, le pregunté, mi voz endureciéndose. ¿Qué es lo que llevas en esas entregas? Ella guardó silencio por unos momentos antes de hablar en un tono apenas audible. Dinero, drogas, lo que sea que me pidan transportar. No hago preguntas, solo lo llevo de un lugar a otro. Si me detengo ahora, él lo sabrá, y entonces, no sé qué pasará. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi esposa, la mujer en la que confiaba completamente, estaba involucrada en el tráfico de drogas y en una red criminal. Todo lo que había conocido sobre ella parecía una mentira, y, sin embargo, aún podía ver la desesperación en sus ojos. Quería ayudarla, pero también estaba furioso porque me había metido en este lío sin siquiera saberlo. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté, luchando por controlar mi rabia. Podríamos haberlo resuelto juntos. ¿Por qué cargar con todo esto sola? Porque no quería arruinarte, respondió, con lágrimas en los ojos. Pensé que si te lo decía, te pondría en peligro. Creí que podía protegerte manteniéndote al margen. Pero todo ha salido mal. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Sara lloraba en silencio, y yo intentaba procesar todo lo que acababa de descubrir. Ahora sabía que estaba metida en algo mucho más peligroso de lo que pensaba, y que su vida y la mía estaban en riesgo. Tenemos que hacer algo, dije finalmente, levantándome del sofá. No puedes seguir trabajando para ese hombre. Es demasiado peligroso. Debemos ir a la policía. Pero Sara negó con la cabeza rápidamente. No podemos ir a la policía, dijo con firmeza. Si ellos se enteran de que hablé, vendrán por nosotros. Por favor, no lo hagas. No sabes lo que esta gente es capaz de hacer. Sabía que estaba en lo correcto. Estábamos atrapados. Si íbamos a la policía, podríamos enfrentarnos a represalias de un grupo criminal. Si no lo hacíamos, Sara seguiría arriesgando su vida. No había una solución fácil, pero una cosa estaba clara, no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, decidí que iba a hacer algo drástico, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía dejar que Sara siguiera en esta situación, pero tampoco podíamos huir.
Necesitaba encontrar una manera de liberarnos de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. La noche en que Sara me confesó todo, mi mente estaba al borde del colapso. Tenía que encontrar una salida, pero cada opción parecía peor que la anterior. Ir a la policía podía desatar la furia de un grupo criminal que ni siquiera conocíamos del todo. Quedarnos y seguir con las entregas era seguir en una espiral de peligro que tarde o temprano terminaría mal. Estaba claro que necesitábamos una solución definitiva, pero no sabía cómo manejar algo tan grande y tan oscuro. Durante las horas siguientes, mientras Sara dormía en el cuarto a pesar del peso de la culpa que la asfixiaba, yo me quedé en la sala, buscando respuestas. No había muchas opciones, pero sabía que una cosa era cierta: tenía que confrontar al hombre que la controlaba. No podía quedarme al margen mientras nos hundíamos más en este pozo. Era arriesgado, incluso temerario, pero me convencí de que era la única opción. Decidí que tenía que hablar con él, cara a cara. No le diría a Sara lo que iba a hacer, sabía que trataría de detenerme o, peor aún, de involucrarse más. Lo que iba a hacer era peligroso, pero era algo que tenía que hacer solo. Revisé el historial de mensajes en el teléfono de Sara y encontré el lugar donde tenía que hacer la próxima entrega: un almacén, lejos de la ciudad, programado para el próximo día. Esa noche, apenas pude dormir. La ansiedad y el miedo me mantenían despierto. Me preguntaba si estaría tomando la decisión correcta o si me estaba precipitando hacia algo mucho peor. Pero sabía que, si no hacía nada, estaríamos condenados. Finalmente, me convencí de que enfrentar a este hombre era la única manera de resolverlo. Al día siguiente, le dije a Sara que iría a hacer unas diligencias y me dirigí hacia el almacén donde se suponía que tendría lugar la entrega. Llegué temprano, mucho antes de que el hombre o sus secuaces aparecieran. Me escondí en mi coche, esperando el momento adecuado para actuar. Al cabo de un par de horas, el hombre llegó, conduciendo el mismo coche que había visto antes. Aparcó frente al almacén, como siempre, parecía tranquilo, seguro de sí mismo. Su actitud me daba náuseas. Este tipo no tenía remordimientos, sabía que estaba controlando la vida de mi esposa como si fuera una simple pieza en su tablero. Esperé hasta que salió del coche, y luego me acerqué con pasos firmes. Sabía que no podía mostrar miedo. Él me vio venir, claramente sorprendido de verme allí. Su sonrisa se desvaneció de inmediato, y su rostro se tensó. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó con voz áspera. Soy el esposo de Sara, dije sin laudios. Y sé lo que has estado haciendo. Quiero que la dejes en paz. Esto se acaba aquí. Por un segundo, vi como una chispa de sorpresa cruzaba sus ojos. Luego, una sonrisa torcida apareció en su rostro, una que me hizo sentir que había cometido un error al acercarme. En serio, dijo con una risa sarcástica. ¿Crees que puedes venir aquí y pedirme que la deje en paz? Como si fuera tan fácil. Sara tiene una deuda que debe pagar, y tú no tienes idea de en qué se ha metido. No me importa lo que te deba, respondí con voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. Ya no va a hacer más entregas para ti. Si sigues acosándola, haré lo que sea necesario para detenerte. El hombre dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Tú no entiendes, dijo en voz baja. Sara se metió en esto sola. Yo solo la estoy ayudando a salir. Si no termina de pagar lo que debe, las cosas se van a poner mucho peores para ella. Y para ti. Me quedé inmóvil, tratando de no mostrar el pánico que empezaba a invadirme. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dar marcha atrás. Lo que sea que ella te deba, dije con voz temblorosa, yo lo pagaré. Dime cuánto es, y lo solucionamos. Pero se acabaron las entregas. No quiero que la vuelvas a ver. El hombre me miró en silencio, evaluando la situación. Por un momento, pensé que podría aceptar mi oferta, pero su sonrisa volvió. No es tan simple, amigo, respondió. No es solo dinero, es confianza. Sara ha trabajado para mí y para gente mucho más poderosa que yo. No puedes simplemente comprar una salida. Pero si realmente quieres ayudarla, te sugiero que no te metas más en esto. Déjala a terminar lo que tiene que hacer, y luego veremos si puedo dejarla ir. Sentí un nudo en el estómago. Este hombre no iba a ceder. Estaba claro que Sara estaba atrapada en algo mucho más grande, y su vida y la mía estaban en juego. Si sigues manipulándola, iré a la policía, dije finalmente, sabiendo que era un riesgo enorme. Tienes una red de tráfico. Tarde o temprano te atraparán, y yo me aseguraré de que lo hagan. El hombre dejó de sonreír de inmediato. Su mirada se volvió oscura, y por primera vez, vi el verdadero peligro en sus ojos. Tú no vas a ir a ninguna parte, dijo en voz baja, pero llena de amenaza. Porque si lo haces, Sara no será la única que pague las consecuencias.
Dio un paso hacia mí, y su presencia física me hizo sentir más vulnerable que nunca. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Déjala a seguir con el trabajo, continuó, con un tono más frío. Si se mantiene en línea, nadie se va a lastimar. Pero si intentas interferir, te aseguro que no solo la perderás a ella, perderás mucho más. Me quedé helado, sabiendo que había llegado al límite de lo que podía hacer. Estaba enfrentando a alguien mucho más poderoso de lo que podía manejar solo. Pero también sabía que no podía permitir que Sara siguiera en ese camino. Me retiré, derrotado. Volví a casa, mi mente llena de miedo y desesperación. No podía dejar que esto continuara, pero tampoco sabía cómo detenerlo sin poner nuestras vidas en peligro. Tenía que ser inteligente, tenía que encontrar una forma de protegernos, desatar la furia de este hombre y su red criminal. Cuando llegué a casa, Sara me estaba esperando. Parecía ansiosa, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Dónde has estado?, me preguntó, sus ojos llenos de preocupación. La miré a los ojos, y por un momento, quise contarle todo lo que había pasado. Pero sabía que no podía arriesgarme a que ella lo supiera. Solo necesitaba un poco de tiempo para pensar, le dije finalmente. Pero todo va a estar bien. Vamos a encontrar una salida.